Empezamos con el ejercicio 4. Un gas en un cilindro se expande desde un volumen de 0,110 metros cúbicos a 320 metros cúbicos. Fluye calor hacia el gas con la rapidez mínima que permite mantener la presión constante a 1,80 por 10 a la 5 pascales. Durante la expansión, el calor total agregado es de 1,15 por 10 a la 5 joules. Nos pide calcular el trabajo efectuado por el gas y calcular el cambio de energía interna del gas. Como el enunciado nos dice que la presión es constante, entonces significa que estamos ante un proceso isobárico. Tenemos los datos del volumen inicial, volumen final, su presión constante y el calor. Entonces con el primer inciso, calcula el trabajo efectuado por el gas. Como el proceso es isobárico, la fórmula para el trabajo directa es de presión por la variación del volumen. Que ya hallamos acá la variación del volumen, entonces simplemente vamos a sustituir acá en la fórmula. Entonces, hallando con la calculadora nos saldría 37.800 o 37,8 kilojoules. Al ser positivo, confirma que el gas se ha expandido y el trabajo se ha realizado fuera del sistema. Ahora vamos con el inciso B. Nos pide calcular el cambio de energía interna del gas. Entonces vamos a hacerlo con la fórmula de la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Como ya tenemos el calor que nos dio el problema y el trabajo que acabamos de calcular, solo debemos de sustituir y calcular la variación de energía. Hallando en la calculadora nos saldría una variación de energía interna de 77.200 o 77,200 kilojoules. Ok, para el ejercicio 5 nos dice, en un recipiente rígido se tiene 0,2 kilogramos de oxígeno a un bar y 37 grados se transfiere calor mientras un agitador efectúa un trabajo igual a la mitad del calor transferido para triplicar su presión. Tenemos aquí el calor de presión y el calor específico. Okay. Tenemos los datos anotados. Acá vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con grados Kelvin, entonces transformamos 37 grados Celsius, lo que nos daría 310 grados Kelvin. Ahora también, como dice, que la presión final es igual al triple de la presión inicial, lo que técnicamente diría que presión 2 es igual a 3, al triple de la presión 1. Y en este caso, nos dice que el trabajo es la mitad del calor transferido, que en este caso sería negativo porque el trabajo está siendo, se está efectuando sobre el sistema. Ok, entonces, primero vamos a aplicar lo que sería la presión entre la temperatura es igual a la presión entre la temperatura. En ambos casos, de 1 es igual a 2. Entonces, tenemos en cuenta, reemplazamos P2, que sería el triple de P1. Entonces, eliminamos, lo que nos daría igual a la temperatura 2 es igual al triple de la temperatura 1. Lo que nos daría que la temperatura 2 es 3 por 310 grados Kelvin, lo que nos daría 930 grados Kelvin. Entonces, con esto hallado, hallamos la variación de temperatura, lo que nos daría 930 menos 310, 620 grados Kelvin. Ahora hallamos la variación de energía interna, que sería igual a
a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Acá tenemos el dato de la variación de temperatura, entonces reemplazamos también la masa, que es 0,2 kilogramos, que es igual a la variación de temperatura, que sería 0,6618, por la variación de temperatura, que sería 620 grados Kelvin. Quitamos los símbolos, lo que nos daría, y al efectuar la ecuación nos daría un total de 82,06 kilojoules. Entonces, aplicamos la siguiente fórmula, que dicta de que el calor menos el trabajo es igual a la variación de, de energía interna. Entonces, si tenemos en cuenta de que el trabajo es negativo, entonces esto se vuelve una suma, lo que sería la mitad de calor más la mitad del calor, que sería 1,5 calor, o también en fracciones 3 medios de calor. Entonces, al efectuar nos da que el calor transmitido es igual a 54,71 kilojoules. Entonces sería esta la respuesta. Vamos con el ejercicio 6. En un sistema, un ventilador suministra 1,5 kilowatts al sistema durante un periodo de 60 segundos. El volumen del sistema aumenta de 0,03 metros cúbicos a 0,09 metros cúbicos, mientras la presión se mantiene constante en 200 newtons sobre metros cuadrados o 200 pascales. Si durante este periodo la transferencia de calor del sistema al medio exterior es de 12 kilojoules, hallar la variación de la energía interna. Como dice, la presión es constante, eso quiere decir que este proceso va a ser isobárico. Vamos a tener los datos, el tiempo de 60 segundos, la presión de 200 pascales y la variación del volumen de 0,06 metros cúbicos y el calor, que es 12 kilojoules, pero ¿por qué le estamos poniendo como si fuera menos 12 kilojoules? ¿Por qué? Porque la transferencia del calor, como dice acá, la transferencia del calor del sistema al medio exterior es de 12 kilojoules. Eso quiere decir que va a salir el calor, entonces debe ser negativo. Ahora vamos con el trabajo. Como el ventilador dice suministra la energía al sistema, es decir, que el trabajo va a estar sobre el sistema. Y nosotros sabemos por teoría que el trabajo que está sobre el sistema con presión es negativo. Entonces usamos esa primera ley y vamos a calcular la energía en joules, porque tenemos en kilowatts. Entonces, el trabajo del ventilador va a ser igual a menos, porque trabaja sobre el sistema, menos 1500 watts, ya convertido de kilowatts a watts, por 60. Esto lo estamos calculando porque sabemos que el trabajo va a ser igual a la potencia por el tiempo. Hallando esto en la calculadora nos sale menos 90.000 joules, que ese sería el trabajo. Ahora vamos a calcular el trabajo de expansión del gas. Como la presión es constante, usamos la misma fórmula del ejercicio 4, o sea que del proceso isobárico. El trabajo de la expansión va a ser igual a la presión por la variación del volumen. Sustituyendo los datos va a ser 200 pascales por 0,06, que eso nos saldría, hallando con la calculadora, 12 joules. Como se ve aquí, el trabajo de expansión es extremadamente pequeño a comparación con la del ventilador, que nos ha salido menos 90.000. Ahora vamos a calcular el trabajo neto, es decir, el trabajo total. Sumamos ambos y nos saldría menos 89.988 joules. Ahora nos pide ya la variación de la energía interna. Vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Sabemos que la primera ley de la termodinámica es la variación de la energía interna igual al calor menos el trabajo.
En este caso usaremos el trabajo neto de ambos las sumas. Sustituimos con mucho cuidado que no nos confundamos con los signos. Sabemos que el trabajo nos ha salido menos 1200, menos, 12.000 joules, menos, ese es el calor, el trabajo, menos 89.988 joules. Hallando con la calculadora, nos sale 77.988 joules. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el sistema ha perdido calor porque es negativo y ha gastado un poco de energía expandiéndose, el ventilador le ha metido tanta energía que la energía interna ha terminado aumentando. Eso significa que el gas se ha calentado bastante. Bueno, el ejercicio 8 nos dicta, la figura representa un sistema de un cilindro con pistón móvil sin fricción que contiene una cantidad de helio gaseoso. Calcule A, el volumen del gas al final del primer proceso. B, la temperatura del gas al final del segundo proceso. Y C, calcule el trabajo total efectuado por el gas durante ambos procesos. Entonces, nos da este gráfico que tiene los puntos 1, 2 y 3, que son los sistemas. Entonces, también nos da la temperatura que es de 27 grados Celsius, lo que transformando acá se nos daría 30 grados Kelvin. Entonces, primero vamos a iniciar con A, para hallar A, que nos pide el volumen del gas al final del primer proceso, que nos sería P2 es igual a presión 2 es igual al volumen 2. No, presión 2 por el volumen 2 es igual a presión 3 por el volumen 3. Acá tenemos todos los datos anotados de cada presión, incluyendo la temperatura. Entonces reemplazamos datos y al resolver toda la ecuación nos da un total de que el volumen 2 es equivalente a 6 litros. Entonces ponemos aquí 6 litros. Ahora, allá tenemos que hallar B, que para más simplificación nos daría que la temperatura 3 es igual a la temperatura 2, ya que están en la misma, el mismo sistema, lo que sería constante. Entonces, considerando que la temperatura es igual a 27 grados Celsius, entonces reemplazando que serían 30 grados, 300 grados Kelvin, entonces la temperatura sería 300 grados Kelvin. Ahora, a ver, esto lo voy a dividir para que no se confunda. Entonces, ya. Acá ahora tenemos que hallar C, que es el trabajo total. Entonces, nos dice que para tener en cuenta que el trabajo total es igual al trabajo que se realiza del punto 1 al punto 2, más el trabajo que se realiza del punto 2 al punto 3. Entonces, primero vayamos del trabajo del 1 punto al punto 2, que sería, para hallarlo sería la presión por la variación de volumen. O sea, la resta entre el volumen de acá y el volumen de acá. Lo que nos daría estos resultados reemplazando y que al resolver nos daría un total de 112,5 joules. Ahora, hallamos también el trabajo que es de punto 2 a punto 3, que sería con esta fórmula que sería N por R por T, pero también que sería pavito 3. Espera un momento, voy a añadir esto que se me olvidó. Ya. También por el logaritmo natural de el volumen 3 entre el volumen 2, lo que nos daría, entonces reemplazando esto, inicialmente nos daría 150 joules, pero multiplicando el logaritmo natural de lo que sería 1,5 entre 6, nos daría un total de menos 207,94 joules. Ahora, entonces, teniendo estos dos resultados de acá, no, ajá, entonces aplicamos la fórmula de acá, que nos daría el trabajo total, que sería igual a 112,5 menos 207,94 joules, lo que nos daría un total del trabajo 95,44 joules. Vamos con el ejercicio 11. Cuando un sistema pasa del estado de A a B, a lo largo de la transformación, ACB recibe una cantidad de calor de 20.000 calorías y realiza 7.500 calorías de trabajo. Bien, como sabemos, viene el gráfico. En el punto de, si vamos del camino de A hacia B,
va a ser la misma energía interna si va incluso por C, por D o por la curva del medio. Siempre va a ser lo mismo. El único que va a cambiar va a ser el calor y el trabajo según cada camino. Entonces vamos con los datos. Del camino ACB, el calor 20.000 calorías. El trabajo de 7.500 calorías. Vamos a calcular la energía interna que va de A hacia B con la primera ley de la termodinámica. Entonces, sustituimos los datos. Sabemos que el calor es de 20.000 menos 7.500. Hallando con la calculadora nos saldría un valor de 12.500 calorías. Ya tenemos la energía interna del camino de A a B. Entonces vamos con el inciso A. ¿Cuánto calor recibe el sistema a lo largo de la transformación A de B si el trabajo es de 2.500 calorías? Entonces, para el inciso A, tenemos el trabajo de A de B, que sería igual a 2.500 calorías. Y bueno, la energía interna que ya habíamos dicho que se va a mantener igual y nos ha salido 12.500 calorías. Despejamos el calor con la primera ley, sería calor igual a la variación de la energía interna más el trabajo. El calor de A de B va a ser igual, sustituyendo los datos, que nos ha salido acá 2.500 más 12.500 más 2.500. Nos saldría un calor con la calculadora hallando de 15.000 calorías. El sistema va a recibir 15.000 calorías de calor a lo largo de la trayectoria ABD. Ahora vamos con el inciso B. Nos dice, cuando el sistema vuelve de B hacia A lo largo de la transformación en forma de curva, el trabajo es de menos 5.000 calorías. ¿Cuánto calor absorbe o libera el sistema? Aquí hay que tener cuidado porque el sistema ya está regresando. Va de B hacia A. Si para ir de A a B nos ha salido una energía interna de 12.500 calorías, entonces la energía interna de B hacia A va a ser igual a menos 12.500 calorías. Tenemos como dato que el trabajo en la curva va a ser igual a menos 5.000 calorías. Nos pide hallar el calor. Por la primera ley de la termodinámica, el calor va a ser igual a la variación de la energía interna de B hacia A más el trabajo de esa curva. Sustituyendo los datos, sería menos 12.500 más menos 5.000. Hallando con la calculadora nos saldría menos 17.500 calorías. Como el signo dio de negativo, eso quiere decir que el sistema libera calor hacia el exterior. Entonces, libera 17.500 calorías. Ahora vamos con el inciso C. Si la energía de A es 0 y la energía de D es de 10.000 calorías, hállese el calor absorbido en los procesos AD y DB. Aquí nos damos cuenta que primero vamos a ir con el tramo horizontal, que es AD. Como es horizontal, eso quiere decir que su presión es constante, es un proceso isocórico. Si vemos el tramo DB, va a ser un proceso isocórico porque el volumen va a mantenerse constante, como se ve en la gráfica.
En cambio, el AD va a ser un proceso isobárico porque la presión es constante. Vamos entonces primero con el tramo horizontal, que es AD, del proceso isocórico. El enunciado nos da los valores ya de la energía. Sabemos que la energía de A va a ser 0 y la energía de D es de 10.000 calorías. Por lo tanto, la variación de la energía interna va a ser de 10.000 calorías. ¿Cuál es el trabajo en este tramo? Si nosotros nos fijamos, todo el trabajo del camino completo de A de B es de 2.500 calorías, que ocurre en la línea horizontal, porque la línea vertical del el volumen no va a cambiar. Entonces, el trabajo de AD va a ser igual a 2.500 calorías. Vamos a calcular el calor para ese tramo con la primera ley de la termodinámica, que va a ser igual el calor, la energía interna, más el trabajo de AD. Todo de AD. El calor de AD va a ser igual, sustituyendo los datos, tenemos 10.000 calorías más 2.500 calorías, que el calor nos saldría, cayendo con la calculadora, o así, de 12.500 calorías. Ahora vamos a ir con el tramo de DB, que como ya habíamos mencionado es un proceso isocórico porque el volumen es constante. Como va hacia arriba, va completamente vertical, el volumen no va a cambiar, lo que significa que su trabajo va a ser 0. El trabajo de DB va a ser 0. Entonces busquemos el cambio de energía interna de ese tramo de DB. Si sabemos que la energía total que habíamos hallado es de 12.500 calorías, como en el primer tramo ya se han usado 10.000, entonces la variación de la energía de DB va a ser igual a la variación de la energía de AB menos la variación de la energía de AD. Sabemos que el total, bueno, 12.500 menos 10.000, porque ya se habían usado 10.000, que nos saldría 2.500 calorías. Ahora, vamos a calcular el calor en ese tramo usando la primera ley de la termodinámica. Calor de dB va a ser igual a la variación de la energía de dB más el trabajo de dB. El calor de dB va a ser igual, sustituyendo los datos, nos ha salido 2.500 de la variación de la energía interna más el trabajo, que 0. Será 2.500 calorías del calor. El calor absorbido en el proceso AD nos ha salido de 12.500 calorías y en el proceso de DB nos ha salido 2.500 calorías, que si nosotros lo sumamos da los 15.000 calorías total que habíamos hallado en el inciso A.